Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. En el vídeo de hoy comparto contigo 5 trucos o tips para que puedas hacer tus costuras rectas. Seguro que te ha pasado más de una vez que empiezas a coser, te distraes un momento y de repente la costura se tuerce e intentas enderezarla y lo único que consigues es un desastre total. Te toca sacar el abre costuras, quitar el pespunte y empezar de nuevo. Y claro, pierdes tiempo, te pones nerviosa, te empieza a parecer todo muy difícil. Bueno, pues como te digo, comparto contigo 5 trucos o 5 maneras para no torcerte a la hora de coser. Son muy sencillas, algunas de ellas nos ayudamos con artilugios que podemos comprar para nuestro taller, pero otras son unos trucos muy fáciles que puedes hacer con cosas que ya tienes en tu hogar. Quédate conmigo hasta el final del vídeo para ver estos 5 trucos. Vamos a empezar por lo más obvio, una ayuda que tiene tu máquina de coser. Vamos a familiarizarnos con la placa de la aguja. Es esta pieza metálica que se sitúa en la zona por donde entra la aguja a coger el hilo de la canilla. Bueno, pues hay unas muescas aquí al lado, son unas rayitas que lo que nos indican son centímetros por una parte y por otra parte pulgadas, dependiendo de si calculas tu margen de costura en centímetros o en pulgadas. Yo casi siempre trabajo en centímetros, así que me fijo en estas de aquí abajo. Y hay marcas para hacer un margen de costura de 1 centímetro, de 1,5 centímetros y de 2 centímetros. Esto lo que te indica es la distancia que hay desde la aguja hasta la marca en sí. Si lo mides con una cinta métrica verás que hasta aquí es 1 centímetro, 1,5 centímetros y 2 centímetros. Y esto es muy preciso y muy exacto, para que cada vez que te fijes en estas líneas, ya sea en pulgadas o en centímetros, logres márgenes de costura exactos. El problema es que cuando llevas cosiendo un rato, no sé a ti, pero a mí me pasa, la verdad es que me cuesta un poco porque la vista se va cansando. Entonces te voy a enseñar otros trucos también a lo largo del vídeo para que no solo te fijes en estas líneas, sino que tengas una ayuda extra. A continuación te hablo de una ayuda que a mí me parece súper práctica y además casi imprescindible en un taller de costura. Me habrás visto utilizarla un montón de veces en mis tutoriales. Se trata de la guía magnética. La guía magnética es una pieza metálica que tiene en su parte posterior un imán y que se coloca en la placa base de la aguja. Al ser metálica se queda justo en el sitio donde la ponemos, de ahí no se mueve. La colocamos en la muesca que queramos, a la distancia exacta que necesitemos a partir de la aguja, y eso nos sirve de guía y de tope para la tela, de tal manera que vamos a coser siempre con nuestra tela pegada a la guía metálica, a la guía magnética en este caso, y vamos a conseguir un margen de costura exacto y preciso. Calcula cuál es el margen de costura que necesitas, coloca la guía sobre esa medida en la placa de la aguja y puedes empezar a coser enseguida. Puedes situarla un poquito más lejos en la muesca de los 2 centímetros o incluso un poco más allá si necesitas más distancia, por ejemplo para hacer un dobladillo. Si necesitas más de 2 centímetros, que es la distancia máxima de estas muescas en la placa de la aguja, sencillamente toma una cinta métrica, calcula la distancia desde la aguja hasta el margen de costura que tú hayas elegido y coloca ahí la guía magnética. Muchos me habéis preguntado precisamente por el imán que tiene en la parte posterior la guía magnética si puede utilizarse con máquinas electrónicas. Mi máquina es electrónica y utilizo esta guía magnética en casi todos mis proyectos. Nunca he tenido ningún problema. Esta es mi experiencia utilizando este accesorio para la máquina. Si tienes alguna duda, consulta con el fabricante de tu máquina si puedes utilizarlo o no. El siguiente truco o tip, fíjate si es casero. Vamos a utilizar un taco de post-it o notas adhesivas que vamos a colocar sobre la muesca que indica el ancho de costura que necesitamos. Y colocándolo ahí, la tela hace tope, igual que con la guía magnética, pero esta vez un poquito más casero. Fíjate qué sencillo, lo colocas justo sobre el centímetro o el 1,5 centímetros, dependiendo de lo que quieras dejar de margen de costura, y por la parte adhesiva lo pones encima de la placa y listo. Cuando veas que se te mueve porque el adhesivo quizá se pueda pasar, quitas una de las hojas, lo vuelves a colocar en su sitio y sigues cosiendo. Un truco de lo más sencillo.
Una alternativa al post-it es colocar un palito de madera o de plástico o una pieza de Lego incluso con un trocito de cinta adhesiva de doble cara en la parte posterior y hacer igual, colocarlo sobre la placa de la aguja a la anchura que necesites, hacemos un poco de presión, eso hace de tope de la tela y podemos coser igual que haríamos con la guía magnética o con el taco de post-it. Lo único que tienes que tener cuidado es que la parte posterior no esté demasiado cerca del prensatelas, del tornillito este que tiene el prensatelas ahí, para que no choque. Este de hecho es un poquito largo, tendría que hacerlo más cortito, pero bueno, que sepas que te sirve exactamente igual que la guía magnética o que el taco de post-it. Vamos a seguir viendo otras alternativas. La siguiente ayuda para coser recto y no torcernos en ninguna costura viene en forma de prensatelas. Este prensatelas con esta forma tan curiosa nos ayuda con estas muescas que tiene aquí. Cada una de ellas está a un ancho determinado para que puedas elegir el margen de costura que necesitas usar en cada momento. Lo que yo he hecho con el mío es marcar mi margen de costura de 1 centímetro y de 1,5 centímetros, que es el más común, son los dos más comunes que utilizo. He puesto un poquito de esmalte de uñas en el de 1 centímetro y en el de 1,5 centímetros también, de distinto color, y así me resulta más fácil visualmente utilizar este margen. Este prensatelas es muy fácil de instalar, lo vamos a ver ahora en un momentito, y para comprarlo puedes acceder a un enlace que he dejado en la casilla de información o de descripción del vídeo, un poco más abajo de esta imagen. El margen de costura mayor permitido por este prensatelas es de 2,5 centímetros, que es suficiente para hacer cualquier costura prácticamente, y además ideal para hacer un dobladillo en un vestido o en una blusita. Utilizando el tope máximo puedes hacer dobladillos perfectos y, como te digo, nos sirve de guías. De hecho se llama prensatelas guía, te lo digo por si lo quieres buscar en alguna tienda en tu país o en tu lugar de residencia, y si quieres adquirirlo también por internet lo puedes encontrar con este nombre. El prensatelas guía es muy sencillo de instalar, va colocado en el portaprensatelas. No tenemos más que quitar nuestro prensatelas universal y colocar el prensatelas guía en su sitio y enseguida el portaprensatelas lo coge. Luego tienes que poner el hilo, como siempre, hacia atrás, colocar debajo la tela, alineándola con la muesca que necesites de acuerdo con el margen de costura que quieras utilizar. Una vez que lo tienes determinado, bajas el prensatelas, bajas la palanca, bajas la aguja y empiezas a coser. Siempre con la vista puesta en la muesca que te va a servir de guía. De esta manera no te vas a torcer y vas a coser recto todo el rato. Como ves, el resultado es perfecto. Obtenemos un pespunte completamente paralelo al doblez de la tela, a la orilla de la tela. Utilizando como referencia otra de las muescas del prensatelas, vamos a coser también una línea paralela a este pespunte. Verás que el resultado es exacto. Si no levantas la mirada de la muesca que te sirve de guía, vas a obtener líneas completamente paralelas. Aquí lo estás viendo. Bueno, también hay que decir que puedes utilizar como referencia la parte externa de tu prensatelas normal. En el caso de mi máquina mide 1 centímetro de ancho, con lo cual si coloco la tela justo alineada con ese borde del prensatelas consigo un margen de costura de 1 centímetro. Esto también lo tienes que tener en cuenta. Para márgenes de costura superiores utiliza algunos de los trucos que te he dado y sobre todo mira este último, ya verás qué sencillo es. Si no quieres invertir en un nuevo prensatelas, la forma más fácil de ayudarte a mantener tus márgenes de costura siempre iguales mientras estás cosiendo es este truco que te traigo ahora. Necesitarás un poco de cinta carrocera o también se llama cinta de pintor. También te servirá un poco de washi tape, unos 5 centímetros aproximadamente, o incluso un esparadrapo finito. No tienes más que colocarlo sobre la placa de la aguja, una tira de unos 5 centímetros aproximadamente, marcando el margen de costura que necesites. Alinea la tela con este washi tape o con esta cinta de pintor y puedes empezar a coser. Ten en cuenta que esta cinta no te sirve de tope, solamente te ayuda visualmente a que este margen de costura permanezca estable y sea siempre el mismo. Así que no levantes la mirada de esta cinta porque tienes que ir dirigiendo tu tela que vaya todo el rato pegadita a la cinta.
Espero que estos 5 trucos que te he presentado en el vídeo de hoy, ya sea utilizando los accesorios estos para la máquina de coser o bien estas cintas, una forma un poco más casera de lograr unos márgenes de costura más exactos, te puedan ser útiles en tu taller y sobre todo en tus proyectos de costura. Si te ha gustado este tutorial, compártelo en tus redes sociales con tus amistades. Si eres nuevo en este canal y aún no te has suscrito, suscríbete para no perderte ninguno de mis vídeos. Hay muchos más trucos de costura en este mismo canal. Al final del vídeo te voy a dejar un enlace en la pantalla para que puedas hacer clic y verlos todos. Para más información, consulta la casilla de descripción del vídeo y también el contenido de mi blog www.menudonumerito.com. Recuerda que puedes seguirme por redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram. Gracias por estar ahí.